Después de todo nuestro cuatrimestre anterior, de todas las incertidumbres en relación a cómo iba a seguir el año, la verdad que yo pensaba hasta el último mes previo a las vacaciones, que por ahí esta parte del año estaba convencida, no sé si fue la negación o qué, que nos íbamos a encontrar en la escuela. Perdón. Estaba convencidísima de eso. Bueno, después la realidad nos fue mostrando otra cosa y bueno, y ahora estamos así. Lo que me parece más interesante es que cuando ya sabemos cómo nos tenemos que manejar, podemos planificar y organizar algo diferente. El cuatrimestre anterior fuimos organizando, me parece un poco más improvisado, primero hasta entender de qué manera teníamos que ponernos a trabajar, después para ver cómo íbamos a evaluar. Bueno, ahora ya sabemos que terminamos el año así, y la idea de este Zoom, aparte de presentar el tema, es que nos pongamos de acuerdo también en cómo lo vamos a evaluar. Y hablo en plural porque ustedes también son parte de su propia autoevaluación. Del programa, todo nuestro programa de Psico 2 de segundo lo pensé en relación a pensar las infancias, ¿sí? Las infancias, Hola. vieron que... Hola, ¿cómo te va, Martín? ¿Cómo estás? Bien, bien. Vieron que en la primera parte abordamos esta construcción social de la infancia, la construcción social de la familia, ¿no? Esto de poder empezar a pensar con Vygotsky también ahora, cómo abordar la infancia y la educación, cómo pensar la educación en esta etapa de la vida segmentada que vamos a tomar, que es la infancia nosotros en Psico 2. Obvio que se aplican para otras edades también, pero la idea de este programa, de este recorte que uno hace cuando arma un programa, es mirar, bien, lo que ustedes le entiendo que han trabajado el año pasado fueron las conceptualizaciones, desde donde Freud plantea la existencia de un aparato psíquico que tiene una lógica absolutamente distinta con lo que se venía planteando para esa época de lo que era la psicología. Obviamente que les voy a mandar una ficha de repaso para que ustedes puedan refrescar, una ficha que escribí yo, así que Lucas, no tengas miedo, que es de fácil lectura. Una fichita donde podamos ver los conceptos fundamentales freudianos, esto que plantea el aparato psíquico, primera y segunda tópica. ¿Se acuerdan de esto? La primera tópica para Freud, en sus primeros comienzos, hablaba de aparato psíquico como... Imagínense en ese momento, su teoría tenía que ser presentada a un grupo de médicos, cientificistas, y tenía que dar una coherencia lógica para indicar que el aparato psíquico no era una cuestión biológica. Entonces, usando la moda, teniendo en cuenta esto que hablábamos en un texto que les di al principio, que tenía que ver con el saber-poder, ¿no? Con esto donde ningún saber es ajeno a un momento histórico y político determinado, él toma entonces la noción de aparato, saca de la física esta cuestión de aparato, y dice que los seres humanos poseemos un aparato psíquico. No tiene que ver con lo mental, no tiene que ver con lo biológico, sino que nuestro aparato psíquico se arma de otra manera. Va a hablar de energía, ¿se acuerdan? Seguramente el año pasado vieron, la energía va a ser la energía libidinal, va a hablar de fuerzas, que va a ser las pulsiones, todos conceptos que Freud saca de la física, y cuando hace su ponencia y explica cómo a él se le ocurre presentar el aparato psíquico, mezcla estas teorías para explicar un concepto absolutamente teórico. El aparato psíquico para Freud es un concepto teórico que puede dar cuenta que existe por el efecto en los sujetos que atiende. No voy a contarles las historias, pero la habrán visto el año pasado, o en el recorrido que cada uno hizo, donde Freud es médico, es neurólogo, pero empieza a darse cuenta cuando atiende en la clínica a los pacientes, que los pacientes padecen cuestiones que no tienen que ver con una raíz física. Los pacientes padecen síntomas que no tienen un origen físico, y entonces esto le empieza a hacer preguntas e inventa una clínica. Es muy interesante lo que él dice, porque él saca de todo el plano biológico al cuerpo humano, y empieza a hablar de un cuerpo simbólico. No lo va a decir así, en principio, pero va a hablar
de un cuerpo sexual. Y va a ser el primero que separa la sexualidad del sexo. Va a ser el primero que hace esa apuesta, que la sexualidad no tiene que ver con el sexo biológico. Acá voy, Paula, Ana. Fue el primero que plantea esto y sienta las bases para empezar a pensar a los seres humanos por fuera de todas las psicologías que había hasta ese momento, que eran psicologías absolutamente volcadas a lo biológico. Los experimentos, el conductismo que también hacía auge en ese momento en otro lugar del mundo, ¿sí? Toda la psicología clásica era una psicología cientificista. Él plantea, bueno, que los seres humanos, como somos seres sexuados, que padecemos de ciertas represiones que hacen que nuestro aparato psíquico entre en conflicto. ¿Y qué cosas entrarían en conflicto? Ideas que tenemos reprimidas, esto que decía la compañera de lo reprimido, ideas que tenemos reprimidas porque no son aceptadas por el yo, que recaen en un espacio del orden del inconsciente, pero que insisten. Más adelante arma la segunda tópica freudiana, porque dice, esto no es lineal, el aparato psíquico no es lineal. Digo, hay cuestiones del orden del inconsciente que también las tenemos en nuestro yo. Y va a hablar de la segunda tópica dividida entre el yo, el ello y el superyo. ¿Se acuerdan de esos conceptos? Freud habla de el ello, el superyo y el yo, y que cuando entran en conflictos estas instancias, nos aparecen los síntomas. Les voy a preguntar, ¿del superyo saben cómo se constituye y qué función cumple? El deber ser. El deber ser, el ideal, Freud lo va a plantear, el ideal del yo y el yo ideal. Esas dos cuestiones funcionan en el superyo. Lo que yo quiero ser y lo que que sería algo a lo que apunto, y también a lo que me castigo cuando no lo alcanzo, ¿no? Cada uno tiene internamente un superyo armado que nos genera ideales, pero también nos tortura cuando nos alejamos de ese ideal. Cada uno tiene el ideal que pueda construir en su subjetividad, pero digo, esa instancia interna se constituye en la infancia. Por eso quiero que las repasemos porque es un momento muy importante también para la educación. Voy a hacer un parate acá. ¿Cómo? Matar al superyo. No, se lo puede acotar por ahí un poco, ¿eh? Pero, profe, habla un poco de la sexualidad infantil, ¿no? También ahí. ¿quién me habla? O sea, yo, Rodrigo. Ahí arriba, perdón, dale. Sí. No, eso le decía que, o sea, más o menos me iba acordando algunos conceptos y me acordé que hablaba un poco de la sexualidad infantil. Tal cual. Bueno, esto que decía usted, lo del consciente y el preconsciente, de cómo se bloquean hasta un momento los recuerdos, después ya no, como que uno ya no puede entrar más al inconsciente, ahí vamos. digamos. Ahí quiero ir. Esto que dice Rodrigo es por lo cual vamos a ver psicoanálisis en un profesorado de instrumento musical. Por esto que dice él, porque hay algo de la sexualidad infantil que Freud trae, y así como hace una apuesta muy importante a decir, el hombre es un hombre sexual, el ser humano es un ser humano sexuado, también va a decir, la sexualidad es inherente al ser humano, y está desde el inicio de la vida. Entonces es el primero que habla de la sexualidad infantil, ¿sí? Ahora, la sexualidad no entendida como el acto sexual, la sexualidad entendida como la forma de búsqueda de placer. Empieza desde el nacimiento. Y la sexualidad para Freud es la búsqueda de placer. El niño desde que nace tiene primero el reflejo, si quieren, de succión que está puesto desde que uno nace hasta, podríamos pensarlo, no sé, es un reflejo como lo pensaba Piaget, desde un reflejo de nacimiento, de supervivencia. Pero un bebé
luego de poder conseguir mediante este reflejo de succión su alimentación, ya pierde la función solamente de alimentarse por medio de la succión. Hay algo de la búsqueda de placer permanente en la forma de succionar. ¿Sí? Profe, ahí entra lo de pulsión, ¿no? ¿Puede ser? Bien, sí, ahí entra la pulsión. ¿Qué te acordás de Mariana, y es eso? por eso que... Ah, perdón. Mirá, No, no, lo que me acuerdo más o menos que es eso, que por ejemplo, a partir de la zona erógena del bebé, digamos, como cuando toma el pecho de la madre, ahí como que ya le introduce algo de, o sea, relacionado con lo pulsional, y ahí como que ya psíquicamente empieza a constituir, digamos, su psiqui de alguna manera. perfecto, es por ahí. Ahora lo retomo. ¿Qué decías, Leandro? No, que si es, por eso es que se llama, que lo llama Freud al niño perverso, digamos, lo que decías vos de Sí, las etapas sexuales. Y lo sí, que sí, dice el de la sí, pulsión es como la primera etapa, ¿no? La etapa oral que empieza... sí. Pero ordenemos esto que ustedes traen. Freud dice entonces, repito, la sexualidad está desde el nacimiento, es a partir de la conexión con un otro, ahora con la lectura actual, vamos a decir, no con la madre, sino con aquel que cumple la función materna, ¿sí? De hecho, Freud habla de función, lo que pasa que, insisto, otra vez puesto en tiempo y en paradigma, bueno, la madre, el que ocupaba el lugar y la función materna era la madre, pero ya sabemos a esta altura del siglo y de la vida social, es que la función materna la ocupa cualquier otro que esté ahí prestando su libido a ese bebé, ¿sí? Ese cachorro humano nace y no podría sobrevivir sin un otro que lo alimente de manera biológica, mamadera, teta, lo que sea, que lo alimente, que lo cuide, pero aparte que lo libidinice, va a decir Freud, que lo libidinice. ¿Qué quiere decir? Volviendo a lo que decía antes, que él pensaba el aparato como un aparato físico. La libido va a ser la energía que hace funcionar ese aparato, ¿sí? Entonces, este otro que cumple de función materna, que aloja a este bebé, lo va a llenar de libido en sus caricias, en sus cuidados, ¿sí? Y pone en funcionamiento su aparato psíquico. El niño empieza a funcionar no como un cachorro caballo, no sé, que si tiene hambre come y si no, no, sino empieza a funcionar como un sujeto de un otro que lo sujetó, ¿sí? Ahí tenemos un otro en función materna y un bebé sujetado a su mundo simbólico y a la libido que esta madre, ¿sí?, traspasa a ese bebé. En ese momento que aparece esta función, todo esto, insisto, es una construcción teórica que podemos dar la cuenta de que esto ocurre por los efectos, pero esto es una teorización que hace Freud. En ese momento donde la madre libidiniza al bebé, pone en acción su aparato psíquico. El aparato psíquico hace que empiece a funcionar en un bebé apenas puro inconsciente. Y cuando volvamos a repasar qué características tenía ese inconsciente, puro ello, vamos a decir que hay ahí, el ello que tiene, una fuerza por satisfacer su necesidad, su deseo ahí. Esta fuerza que empuja en el ello la vamos a denominar pulsión, como decía Rodrigo, ¿sí? Aparece la fuerza, la libido será la energía, y la pulsión la fuerza de ese aparato psíquico. En ese momento, cachorro humano, bebé, hay un puro ello que quiere satisfacer todo lo que se le ocurre. Esa es la característica de nuestro ello inconsciente. Por eso cuando estoy con A, le digo el nombre de B, sin que pueda frenarlo, porque el inconsciente siempre quiere satisfacerse, no tiene ningún límite. Van a ir apareciendo barreras que van a ir limitando este puro ello. En un principio lo único que hay en el bebé es un puro ello que quiere satisfacerse. Hasta ahí entonces, cuando empezamos a pensar la evolución de la libido, la primera instancia es que se constituye el ello y que, como Freud dice, desde entrada tenemos la búsqueda de placer y que la búsqueda de placer siempre es sexual, va a ubicar que nuestro cuerpo se comporta como
se comporta en distintos momentos con distintas zonas erógenas. ¿Qué es la zona erógena? Aquella zona que funciona como un órgano sexual, para Freud. ¿Y qué es un órgano sexual? Un órgano que nos da placer. Esa zona erógena se apoya en una función vital. La primera función vital que nosotros tenemos como seres humanos es la función de la alimentación, es la función de la succión. Esa función vital que nos permite alimentarnos también nos va a permitir descubrir el placer en la alimentación. Un niño entonces, un bebé va a tener su primer zona erógena en la zona de la boca y va a permitir alimentarse, pero también reconocer el placer en esa acción, el placer, la consecución de placer por medio de su alimentación y de ese contacto con ese otro que cumple la función de madre. ¿Sí? La boca, entonces, en ese primer momento funciona como una zona erógena. ¿Por qué? Porque funciona como una zona que le permite conseguir placer. A este momento de constitución subjetiva, porque se empieza a construir el aparato psíquico, Freud lo va a llamar etapa oral. ¿Sí? Esta etapa durará todo el primer año, 2 años, ¿sí? Más o menos, no importa. Dura una etapa de la vida. ¿Cómo, Ana? Toda la vida. Bueno, después vamos a ver por qué sigue después. Pero para segmentar en algún tiempo y cortar, dice, bueno, los niños tienen aproximadamente hasta los 2 años la zona erógena por preferencia, no es que no tienen otras zonas, pero la zona erógena por preferencia se apoya en la zona erógena vital, que es la boca. Y esa pulsión oral se va a manifestar en el chupeteo. El niño va a chupar todo lo que encuentre, ¿sí? Va a conocer también por medio de esto. Ya lo vimos en Piaget, que también Piaget toma una forma de conocer por medio del chupeteo, pero se va a dedicar a otra cosa, Piaget. Freud va a decir, ese chupeteo para mí implica la búsqueda de placer. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Freud va a decir que hay algo de la necesidad que está perdida por estructura, por el solo hecho de ser sujetos prematuros por estructura. Nacemos y necesitamos de un otro que nos asista, de un otro que cumpla esa función materna, que nos libidinice. Hay algo de lo natural que lo perdimos, se pierde. Que bueno, han modificado ese medio, o se han adaptado a ese medio. Obviamente están en las alturas, hay algo de ese paisaje, o también es muy común de ver horneros que se ponen en las molduras de ciertos edificios. Bueno, transforman algo. No sé si eso valdría como lo mismo que el... No, pero no me refiero a la arquitectura, digamos, al lugar que se habita, sino al contexto, digamos, no sé, en el caso a la educación. Sí, me parece que la información que se transmite de especie a otras especies es una información genética, ¿no? Que posibilita la adaptación al medio o tener las herramientas para comer y valérselas por sí mismo. Acá, como sujetos humanos, siempre necesitamos unos otros que nos hagan posible vivir en un determinado contexto. Volviendo al punto donde hemos dejado entonces, el aparato psíquico se prende cuando un otro me da esa libido, me pone esa energía en mi aparato que se empieza a construir. En ese momento, si tuviésemos que pensarlo, el bebé es puro ello, no hay ninguna barrera, ninguna represión, hay pura búsqueda de placer, de satisfacción. El niño se despierta, le ve, grita, tiene hambre, grita porque tiene frío, grita todo el tiempo. Acá tengo a mi hijo que ahora no grita, pero gritan, demandan satisfacción, y uno que hace, los calma, asistiéndolos, no solo en sus necesidades, sino amorosamente. Y ahí empieza su aparato psíquico a avanzar. Puro ello, ¿y qué zona erógena? ¿Dónde se va a buscar placer? Por la boca, que va a ocupar, va a ser la zona erógena privilegiada, que se monta sobre una función vital. Pero esa función vital ya no va a ser nunca más solo función vital. Siempre va a estar atravesada
por su libido, por su pulsión, y cómo ese niño atravesó esos primeros momentos. Profe, ¿le puedo hacer Estas una pregunta? Sí, Javier. Sí, o sea, entonces, déjalo de ser lo natural, porque ya Sí. alimentarse, pero si introducirse la libido, o sea, la pulsión, o sea, simbólicamente para el bebé, no es solamente alimentarse, sino también un método de generar placer. ¿Sería eso? Exacto, exacto. Okay. En la alimentación no solamente se alimenta, sino que hay una consecución de placer. Y como esa zona erógena va a seguir buscando placer, no solo en el alimento va a encontrarlo, también en la succión de objetos, ¿no? Va a haber esta pulsión no va a desaparecer cuando seamos grandes y es solamente una etapa. Esta pulsión, según cómo se atraviesa, acá Paula mostraba el mate o el cigarrillo o no sé, o lo que quieran, ¿no? Digo, hay algo de cierto placer que se genera en la zona erógena de la boca y que no desaparece, sino que por ahí merma el protagonismo, ¿sí? Pero la zona erógena nunca deja de ser una zona de consecución de ese placer. En ese momento es la protagónica, ¿sí? Pasado el tiempo y en la evolución, en el crecimiento del niño, van a aparecer otras funciones vitales que tomen mayor relevancia. Y la otra función vital que va a tomar mayor relevancia va a ser la zona anal. ¿Por qué? ¿Caprichosamente porque a Freud se le ocurre? No, porque es una etapa donde el niño empieza a poder controlar esfínteres, a controlar el pis, controlar las heces, ¿sí? Entonces lo que puede lograr él es empezar a tener un control sobre su cuerpo. En ese controlar o soltar hay una consecución de placer, se obtiene placer. No sé si alguno es papá, mamá, si tiene niños cerca, hermanitos. Hay todo un momento en el proceso de la transición, en el dejar los pañales y en el ser independiente en esa función, que es todo un proceso donde los que funcionan, los que cumplen la función paterna o materna, están ahí muy acompañando esto. No es una cuestión como ocurriría con otros seres vivos. Acá, que si bien se educa todo, pero acá hay una cuestión donde Freud dice que el despedir sus productos, ya sea el pis o las heces, tiene una función de ofrenda al otro, de regalo, ¿viste? Hay un festejo en esto de dejar los pañales, en acompañar al niño al baño, en esto donde ya no es una función vital solamente. Esa función vital va a convertirse también en una zona erógena, igual que la boca. Y así como la boca tuvo su primacía en la etapa oral, ahora la zona erógena va a ser la zona excretora, va a tener su primacía en la fase que Freud va a denominar fase anal. ¿Sí? Me estaba olvidando de algo. Volvemos un poquito a la fase oral. La fase oral también tiene un momento de fase oral canibalística, la llama, que es cuando se pasa del chupeteo al mordisqueo. Y por ahí ustedes como docentes también van a trabajar en jardines maternales y vamos a encontrar esta cosa pulsional de los niños de morderse, medio un ataque que hacen los chicos con otros chicos. Ahí no hay ningún problema, obviamente hay que acompañar y poder regular esto, pero lo que podemos... Sala de dos. Sala de dos, se muerden como locos. ¿Por qué? Podemos pensarlo ahora desde la teoría freudiana. Hay una pulsión, una necesidad de satisfacer eso y bueno, muerdo, ¿no? Ataco, muerdo los muñecos, le rompo, me como los juguetes, ¿no es cierto? Sí, se muerden. ¿Eh? ¿Y qué podemos decir de eso? ¿Que el chico tiene un problema no resuelto? No, lo que podemos decir es que está en esa etapa lógica de la pulsión oral y está en etapa oral canibalística, ¿no? Donde la satisfacción oral se da por el chupeteo o el mordido, ¿sí? Esa es una función teórica que tenemos que tener en cuenta, que aporta Freud para que podamos leer qué le pasa a esos niños con los que trabajamos, esos niños con los que trabajamos. La segunda etapa, entonces, va a ser la etapa anal,
En este momento, lo que aparece como correlato al control del cuerpo es también la independencia del sujeto de empezar a decir yo controlo, yo soy, ¿no? Va a empezar a constituirse su propio yo. El yo no está de entrada. Yo se los estoy explicando medio linealmente, como si fuese por edad, pero me gustaría, porque me parece más gráfico para que se entienda, pero esto no es una cuestión lineal. Esto es una cuestión teórica que me interesa que lo entendamos primero y que después podamos ir corriéndolo. El yo no está de entrada. El yo es una construcción que se va a armar y va a ser la segunda construcción, después del ello que se activó por el solo hecho de estar con otro. El yo va a ser identificarme como un individuo distinto a los demás. ¿Sí? Entonces el yo me permite empezar a construir mi imagen, y ahí, como decías Lucas, creo que hablabas del ego, se empieza a construir esta figura del yo, del egocentrismo, que como veíamos en Piaget, era una etapa que coincidía alrededor de los 3 a los 6 años, donde es un momento muy constitutivo del aparato psíquico, porque nuestro yo es con lo que sabemos y aprendemos a vivir para siempre. Yo te puedo decir quién soy, o qué quiero, o qué no quiero, más allá que hay una fuerza otra propia, que es el inconsciente, que también se va a manifestar, pero el yo es de lo que yo puedo tener conciencia de mí, ¿sí? Y esa es la etapa donde yo tengo, para construir mi yo, soy yo o el otro. A esa etapa, la etapa anal, lo que aparece es los momentos de crueldad, de control y crueldad. Podemos ver en los niños, bueno, querer lo que quiere el otro y apoderárselo solamente porque el otro lo quiere, yo también lo quiero, esas batallas campales de conseguir el mismo objeto, ¿no? Como que hay un objeto y no importa que haya 20 iguales, eso también puede ocurrir en los litigios de jardines, ¿sí? El niño va a pelear por su primacía por sobre los demás. Aparece la etapa de crueldad y destrucción, por ejemplo, en la niñez, en la parte de investigadora y de romper, o no sé, juntar hormigas y pisarlas, matar bichos, ¿no? Como una cosa, placer en este control sobre otros, ¿sí? Por eso dice que aparece como un rasgo más cruel, dentro de lo esperable en la construcción del yo. Otro momento de la evolución psicosexual de la libido, miren cómo lo presenta Freud, evolución psicosexual, siempre es psicosexual, de la libido. Mal leído que Freud era un psicópata que hablaba de los niños sexuados y qué sé yo, no. Él hablaba, como no me acuerdo qué compañero ya me dijo, que los niños eran perversos polimorfos. Así los denominaba la infancia. ¿Qué quiere decir eso? En la época donde Freud presenta su teoría, cualquier cosa que no esté al servicio de la reproducción era perverso. Entonces, hasta un beso era perverso. ¿Sí? Él dice, el niño busca placer por todo esto que les estaba comentando, entonces dice, es un perverso. Y aparte es polimorfo, busca de distintas formas el placer. Los niños son perversos polimorfos. Esa frase sacada del contexto es un error, puesta en consideración con lo que estamos viendo, tiene sentido. ¿Sí? Porque el tipo, el autor lo que está diciendo es, los niños buscan placer permanentemente, como todo sujeto humano, y lo buscan de distintas maneras, en distintas partes del cuerpo. Hasta ese momento las pulsiones, pulsión oral, pulsión parcial, están todas tratando de salir, tratando de satisfacerse en la zona erógena que puedan. Otra etapa de este momento va a ser la etapa fálica, ¿sí? Acá llegamos a la etapa fálica. ¿Qué es la etapa fálica? La etapa fálica es el momento en que los niños
es un momento fundamental en la vida de nuestro aparato psíquico. Es el momento primero donde los sujetos advierten de la diferencia de órganos sexuales, advierten la diferencia de los cuerpos. Si lo pensamos, cuando vemos dibujos de niños de la etapa prefálica, y lo vimos con Piaget también, veíamos que no hay diferencia entre en cómo se dibujan nenes o nenas. Y de hecho, cuando hablamos y le preguntamos a un niño previo a la etapa fálica, cómo nacen los bebés, esas teorías sexuales infantiles, no hay diferencia de quién podría o no gestar un bebé. Todo esto, yo creo, mientras que lo voy diciendo, que va a tener una relectura más adelante, en algún momento, porque toda la sociedad y la posibilidad de pensar el género y todo está cambiando hace varios años, y eso en algún momento tendrá otra lectura en relación a cómo los niños dibujan o no dibujan. Lo estoy pensando en voz alta, ¿no? Hasta la actualidad, esta diferenciación de nena o nene en los niños no aparece hasta la advertencia de la diferencia sexual. Bueno, Sí, ¿qué edad sería la etapa fálica más o menos? más o menos alrededor de los 5 años, ¿sí? Pero ¿cuál es el mayor logro que me interesa que nosotros pensemos acá? Es que el niño y niña, el niñe, se advierte que no todos tenemos la misma anatomía. Y ante eso genera cierta posición en relación a al primer anoticiamiento de que no somos iguales. Para los varones, Freud va a decir, opera la amenaza de castración, la va a llamar así, y va a sentir que si el otro no lo tiene, él podría perderlo, ¿sí? Perder su órgano que en ese momento va a tener una fase, va a ser la fase fálica, porque no estamos hablando de pene o vagina, estamos hablando de la zona genital, pero que aún no está constituido como tal. Va a nombrar Freud que esa fase es fase fálica, y tanto el niño como la niña van a ubicar ahí un objeto de valor. Porque la niña, anoticiándose que no tiene, que en realidad en la naturaleza no hay nada que falte. Esto es simbólico, o sea, a la mujer no le falta nada y al hombre no le sobra nada, ¿no? Pero esto es simbólico, por eso también el aparato... Es el simbolismo que me molesta de Freud. ¿Por qué Pero, habla del que la mujer no tiene? bueno, está bien, porque Entonces, ese es un arma su teoría. claro, En realidad, en ese lugar, ahí es donde ya pero me en cansé. realidad, Ana, el hombre tampoco tiene, ¿no? Sino que completa con el pene, lo homologa a que algo tiene que puede perder, pero en realidad tampoco tiene. Todo esto es una construcción que queda en lo reprimido. La advertencia de saberse que los cuerpos son distintos en los sujetos recae en la represión. Pero algo hacemos con esa representación. Las mujeres, en la teoría freudiana, ante eso, hasta esa noticia, sienten que no tienen, que le va a crecer, no sé, ahora vamos con eso, como Freud va a decir, es verdad, es una teoría bastante particular, va a decir envidia de pene, envidia de falo. Yo hablo todo esto al lado de mi hijo acá que me mira, ¿qué estás diciendo? Envidia de falo, ¿no? De tener aquello que se supone que el otro tiene en más que yo tengo en menos. Esto es simbólico. Y el niño, ante la advertencia de verse distinto, piensa que entonces algo malo le podría pasar, por lo cual lo perdería. A eso se le llama amenaza de castración. ¿Y para qué sirve esta amenaza de castración? ¿O qué función tiene esa amenaza de castración? Aparece un límite en el aparato psíquico, una internalización de una ley de lo que no se puede hacer y de lo que se puede hacer. Esa internalización de la ley nos permite formar, es lo que ocurre en lo que Freud describe como complejo de Edipo.
ahora vamos, mucha teoría hoy. Rodrigo, no te vayas, ¿eh? Lo que Freud dice, ahí en la etapa fálica se está poniendo en juego el complejo de Edipo. Y la salida del complejo de Edipo será, el heredero del complejo de Edipo será nuestro super yo. Como cada uno atraviesa ese momento en la etapa fálica, será como vamos constituyendo nuestro super yo. Y ahí nos encontraremos con personas muy castigadas por ellos mismos, muy autoexigentes, porque nunca cumplen y torturándose permanentemente de nunca cumplir con las metas que se ponen, sintiéndose mal si llegan tarde o si no entregan un trabajo a tiempo, y otros como más relajados con esas cosas, donde no es que no están atravesados por esa legalidad, pero bueno, tienen un super yo menos feroz, ¿no? Y esto, ¿qué permite la internalización de la ley? ¿No? Permite que seamos más sociables. Imagínense si todos estuviésemos en un aula, en un aula o en cualquier lado, haciendo lo que se nos dé la gana, solamente porque la pulsión me lo pide. Sería imposible. Esta función superyoica es necesaria para nuestra organización social. Es necesaria que opere el superyo para que algo de lo sociable sea posible, para que yo me permita renunciar a algo propio, no como en la etapa del jardín donde estaba mordiendo al otro, se me agarraba la taza, para que yo pueda trabajar con un otro. Freud dice, se constituye a partir de pasar por la etapa fálica, se pone en juego el complejo de Edipo, todos saben qué es el complejo de Edipo. Internalización de la ley es el complejo de Edipo, es cuando opera algo de esta prohibición en nuestro inconsciente. Y ya no puedo ir haciendo cualquier cosa, uno lo nota, aparece en el niño cuando atraviesa esta etapa fálica y atraviesa el complejo de Edipo, aparece la vergüenza, aparece el pudor, que son mecanismos que no estaban hasta ese momento, y que el niño entonces va a empezar a tener otro cuidado, otra forma de ocultar si está haciendo algo que no está admitido por el otro o por su propio yo. Y a medida que vayamos evolucionando y creciendo, este super yo se irá construyendo y consolidando internamente con una parte inconsciente que ni siquiera sabemos qué es lo que nos prohíbe, y otra parte consciente que es esta del ideal del yo que persigo, ¿no? Entonces, la etapa fálica, veníamos de la etapa oral, la etapa anal, y la etapa fálica constituyen la evolución psicosexual de la libido en un primer momento de la vida, ¿sí? Y ahí estarían constituyéndose los 3 registros del aparato psíquico que Freud plantea, estos tres momentos, estos 3 tópicas. Bueno, chicos, un placer. Los veo, entonces todo el mes de septiembre será psicoanálisis, abordándolo esto, pensémoslo, ¿para qué me sirve esto para dar clases? Cada vez que lean el texto, tiene que ser su pregunta de entrada. ¿Qué sentido tiene esto para dar clases para mí? ¿Sí? ¿Por qué me interesaría saber esto? ¿Qué me aporta? Eso los va a ordenar. Les dejo los textos, algún que otra guía, y la próxima vez que nos veamos, nos veremos con ESI. Buenísimo. ¿Sí? Bueno. Bueno, acá saludo al gato también. Chao. Muchas gracias. ¿Cómo se llama ese gato? No sé, me quedé con la intriga del gato. Quedó ahí. Se fue. Bueno, chicos, nos vemos. Gracias. Adiós. Chao, profe, hasta luego. Gracias a todos. Chao, nos vemos.